Comienza el espacio de la psicóloga cognitiva y coach María de Los Ángeles Ropaldo. El espacio de la psicóloga cognitiva y coach María de Los Ángeles Ropaldo en Inside Bituk. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están esos oyentes queridos que hace un tiempito que no nos encontramos, por lo menos en vivo, porque han sido programas diferidos, pero aquí estamos nuevamente. Hoy es 18 de octubre y son las 4:10 de la tarde y un día que se ha teñido gris. Es como que retornó el otoño, pero no. Estamos en primavera, aunque ustedes no lo crean, estamos en primavera. Pero bueno, vamos a viajar un poquito en el tiempo, vamos a hablar de algunos temitas que nos van a permitir salirnos un poquito de este día gris y meternos en un pequeño túnel que nos va a llevar con algunas de las reflexiones a la infancia. Y aquí estoy, acompañada nuevamente por este querido amigo, Alberto Tenenbaum. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, María de Los Ángeles. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda todo? Muy bien. Aquí nuevamente. ¿Estás mejor? Estoy mejor. Esa gripe, tuve como una gripe de estación, dicen, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Complicado estuvo. Estuvo complicado, ¿no? Sí, Muchos días. sí. Te costó recuperarte. Me costó, Me costó, fue bravo. Pero mucha gente así. Sí. A mí no nos vamos a meter en temas de enfermedades y demás, pero hubo una época de ese año en la que también estuve así. Fui al médico y me dijo, anda. Yo le dije, pero me dijo, no, quédate tranquilo, 15, 20 días. 15, 20 días. Bueno, No. Antes, ¿qué pasó con esas cosas que nos decían las abuelas antes? No, el resfrío 7 días. No, es cierto. ¿No? El resfrío tal vez es 7 días, pero cuando viene la gripe es con 15, 20. Bueno, ya se te va a pasar. Seguí con vapor de agua, ¿eh? Y bueno, y uno va saliendo de esa situación más o menos y sale. Bueno, vos sabés que hablando un poquito de la infancia y de esto de las gripes, ¿no? Me pasó que cuando se inició mi proceso gripal, el médico dijo, no, tenés que hacer reposo, 48 horas, que 48 horas no me daban los tiempos para las 48 horas, pero bueno, sí. El fin de semana me guardé y me tomé uno de los remedios que hacía mi abuela. Ah, ¿en serio? Sí, no sabes. Pero de verdad me dormí automáticamente. Fue media taza de leche caliente, sí, una cucharada de miel, bastante cargadita, sí, y whisky. Ajá, mira. Yo no sé si fue el whisky, yo no sé qué, pero entré a transpirar. Es la miel. No sé si fue la miel, la combinación de todo. Me pegué una transpiración, me tuve que dar una ducha y al otro día estaba mejor. Pero no me digas. Si vos sabés que no aguantaba más ya este estado gripal, ya no. Y digo, voy a volver a las fuentes y voy a tomar ese remedio casero que me daba mi nona cuando yo era chica. Mirá. Yo no sé si me lo daba para que me durmiera de una vez y deje de embromar tal vez, o qué, pero yo no sé Puede si ser. será la magia del recuerdo, el anclaje o qué. Yo me sentí mejor al otro día. Y al otro día estabas un poquitito mejor. Estaba mucho mejor. Bueno, mirá, entonces tu abuela tenía eso, ¿no? Otras abuelas tenían un cuentito. Otras abuelas tenían un cuentito, que no es el cuento del tío. Ah, no, que ese es otro cuento. Ese es otro cuento. Otro cuento muy, muy común en estos días. Exactamente. Vos sabés que tiene que ver con los cuentos. El programa de hoy nos vamos a meter un poquito en los cuentos de la infancia. Ajá. Cuando yo hice la formación en programación neurolingüística, sí, fue fantástico, porque la profesora en ese bloque, cuando nos enseñó la importancia de la metáfora, yo es como que resignifiqué varios conceptos. Si hay algo que como psicóloga yo he trabajado durante muchos años es sobre el entramado de las historias personales, ¿sí? Uh-huh. Cómo las personas llegamos a ser quienes somos. A ver, vos imaginate, Alberto, llegamos al mundo sin nada, digamos. Uh-huh. Literalmente sin nada, porque llegamos al mundo, nos reciben, nos visten, nos dan de comer, todo, y vamos
haciendo, aún sin tener conciencia de que hay un mundo externo y un mundo interno, porque eso no está cuando un bebé nace, eso se va diferenciando con el correr del tiempo, vamos teniendo inscripciones de placer-displacer, inscripciones de lenguaje, que en un determinado momento del desarrollo ya empezamos como a diferenciar. Y este proceso sigue, y vamos teniendo sucesiones de experiencias y de anclajes que van formando nuestra personalidad. Esto yo lo sabía. Pero fue recién cuando hice la formación en programación neurolingüística que tomé conciencia de la importancia de los cuentos. Porque ¿qué plantea este punto de vista? Que la metáfora y los cuentos son constitutivos de nuestra historia personal. Generan como anclajes. ¿Y cuál es el poder de la metáfora? La metáfora tiene el poder de ingresar como información a nuestra mente a través de lo que es el hemisferio derecho. ¿Sí? El hemisferio izquierdo, que es el racional, reconoce el significado de la palabra, pero el sentido lo otorga el hemisferio derecho. Entonces, ¿por qué se dice que la metáfora ingresa más fácil por el hemisferio derecho? Porque trabaja por analogía. ¿Viste esas cosas que dicen libre como el viento? Me siento que me sacaron un peso de encima. Los seres humanos todo el tiempo usamos metáforas para expresarnos. Es una manera fácil de hacernos entender. Entonces, ¿viste cuando te dicen, no, voy a estar firme como rulo de estatua? O más pesado que collar de sandía. Bueno, es como que uno le entra esa información. ¿De qué te reís, Alberto? No, porque... No, me pasa siempre lo mismo. Pero continúa. Porque después está otro más pesado que submarino a remo y en fin, y hay otros. Se te empiezan a venir cosas a la cabeza, ¿viste? Son todas metáforas. O sea, se unen conceptos que entre sí no tienen nada que ver, porque, por ejemplo, el collar y la sandía no tienen que ver. No. Pero la unión de ambos conceptos en el tema de ser pesado alude a otra cosa, ¿sí? Submarino y remo, digamos, son de lo mismo, exactamente, pero no hay submarinos con remo. Todavía. Todavía no, o más difícil que remar en dulce de leche. Esa es la otra. Entonces, la metáfora es una manera sencilla y muchas veces con sentido del humor de poder expresar algo que al otro le cae la ficha de manera más rápida que si yo diera una explicación de lo que implica un perfil de persona pesada, desde lo racional. Exacto. Definamos, persona pesada, dos puntos. Sujeto que ta. Exacto. No digo nada para que nadie se sienta identificado, ¿no? No es para vos. Si yo lo hiciera de una manera más racional, no sería a lo mejor de tanto impacto como si utilizo una metáfora, ¿sí? De hecho, en las capacitaciones, en empresas o en procesos de enseñanza-aprendizaje, Alberto está tentado. Yo les cuento, queridos oyentes, está tentado. Para mí que se le están ocurriendo metáforas. Sí, no, olvídate. Olvídate, porque es como decís vos. Cada cosa que uno va diciendo lo va poniendo en ese lugar, porque esa metáfora tiene un lugar, tiene una persona, tiene una historia detrás. Exactamente. Entonces, a ver, entra mucho más fácil, o sea, le cae la ficha. De hecho, desde la niñez y mucho más en la adolescencia, estamos en contacto con metáforas y con cuentos. Algunas personas más que otras. De hecho, el otro día estaba leyendo una revista que lamentablemente no la tengo conmigo porque no la conseguí, la quise comprar, que hablaba en un apartado, esta es de este mes inclusive, hablaba en un apartado de la importancia que tienen los cuentos infantiles y cómo actualmente se está tendiendo a generar libros con finales abiertos. Ajá. ¿Por qué? Porque se empezó a ver que los cuentos que nos leían en la infancia tenían implicancias en la constitución de la personalidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para un niño para explicarle que la mentira está mal? Pinocho. Claro, ahí está. Te va a crecer la nariz como a Pinocho. Exacto. Después con el tiempo se dan cuenta que la nariz no crece aunque se mienta, entonces ejerce un efecto contrario. Vamos a mentir, total está mal, porque está bien porque la nariz no crece. En realidad, pero mentir, eso queda. Pero eso queda. Claro. Entonces se generaban los cuentos para hablar de determinados temas, ¿sí? A través de la fantasía que implicaba el cuento.
Yo me acuerdo que una vez una de mis hijas me dijo, ay mamá, realmente ustedes con las películas de Disney nos jodieron la cabeza, porque los príncipes no existen. Esa de que el príncipe viene, te salva y te lleva en el caballo y vivieron felices para siempre, no existe. La verdad me dio mucha ternura y yo por suerte ya este concepto lo tenía incluido, así que le dije, la verdad que tenés razón, hija. Menos mal. Esto de las películas de Disney complica. Claro. Bueno, pero ¿cuántas veces uno llega a la vida adulta con eso? Sí, ahí ¿No? está el tema. El tema está, ¿por qué está bueno hacer un recorrido de cuáles son las creencias? Y ahora vamos a hablar en serio. ¿Por qué está bueno? Porque es parte de la constitución y del entramado con el que nosotros nos fuimos formando. Y muchas veces desconocemos que tenemos esos entramados. Y actuamos y accionamos desde lo que sería lo que Jung llama nuestra sombra, aspectos desconocidos nuestros, que en alguna vez hablamos nosotros de la ventana de Johari y que hablábamos de que hay un área oculta, no solamente desconocida y oculta, que es desconocida para los otros, pero también desconocida por nosotros mismos. Hay aspectos de nosotros que ni siquiera sabemos por qué accionamos de esa manera y tiene que ver con esos entramados que vienen desde la infancia, que instalan creencias. Por ejemplo, si alguna vez yo leyendo en público me equivoqué y se rieron, y esto lo he visto, ojo que esto lo he visto en consultorio, se genera un anclaje de vergüenza y de timidez. Y llega un momento de la vida en que una persona tiene que exponerse, no sabe por qué le cuesta exponerse en público y resulta que está instalado y anudado a un anclaje y a una creencia de la infancia. Ahora, me quedo acá con esto, Sí. antes de seguir un poquito más. Sí. ¿Qué sería una metáfora? Esto no lo tenemos preparado, así que se lo estoy preguntando acá Sí. directamente. Sí. Para que todos podamos entender, más allá de los ejemplos, ¿sí? Bien. Que uno entiende claramente lo que es una metáfora, digamos. Pero ¿qué sería una metáfora? La metáfora en el lenguaje proviene de un significado griego, ¿sí? Y significa llevar más allá, ¿sí? Es llevar la palabra desde un sentido concreto a un sentido abstracto o simbólico, ¿sí? Yo digo esto, pero en realidad lo que quiero significar es esto otro. Claro. Por ejemplo, las parábolas, Claro. ¿sí? Se escapa del significado concreto, va más allá, ¿sí? Porque uno dice, es como remar, es como el submarino a remo, ¿sí? Vos tenés la palabra submarino y tenés la palabra remo, ¿sí? Pero unidas en esa metáfora, lo que vos estás significando es algo que va más allá, que es difícil la situación. Claro, sí. Entonces, del significado concreto, vos vas a un significado que va más allá. Correcto. Y que va más allá del sentido propio de la palabra. Y que conocemos las dos cosas, porque conocemos el submarino y el remo, ¿no? Exacto, exacto. sabemos. Y por ejemplo, los cuentos. Un ejemplo, decir, tiene labios de rubí. Ah, está claro. Vos decís, bueno, labios de rubí, labios por un lado, rubí por el otro, y sabés que no existe el labio de rubí, salvo que sea una imagen hecha en rubí. Pero si vos decís labio de rubí, vos ya te imaginás unos labios carnosos, color Exacto. rojo. Sí, sí. Entonces, la metáfora entra así como un disparo directo y genera el efecto a nivel del cerebro, ¿no? Claro, porque ya tenemos esa imagen de seguramente algún cuento, alguna película, ¿no? Exacto, Ya exacto. tenemos, entonces va directamente ahí, remite a eso. Remite a eso. Entonces, lo que busca es, primero que es un punto de vista creativo para llegar a dar el sentido, el significado, y dispara nuevas ideas, ¿sí? Los cuentos tienen eso, las notas de color que yo normalmente leo. Claro, tienen eso. Tienen eso. Sí, sí. O sea, vos lees una historia y la historia te deja pensando más allá de la historia, Claro. ¿sí? Por ejemplo, la que hablamos esa del cuento del guerrero, que finalmente con la palabra el maestro lo hizo acercar y lo hizo después retroceder y sentirse orgulloso de ser guerrero, y lo hizo a través de la palabra. Entonces, ¿cómo había surgido el cuento? Porque el guerrero, ustedes recordarán, le había dicho que las palabras se las lleva el viento y que era pura charlatanería. Y el maestro lo que le enseñó es esto: con la palabra yo te puedo acercar y te puedo llevar a la ira más profunda o te puedo hacer sentir feliz. Entonces, la metáfora tiene ese poder. Va más allá de lo que el significado en sí mismo dice, ¿sí? Te deja pensando, te genera nuevos caminos, ¿sí? Bueno, esa digamos, es la importancia, ¿no?
Estamos con María de los Ángeles Ropaldo en su programa que se llama Afrodita Wish and Food. Hoy hablando de esto, del poder de los cuentos y las metáforas en nuestras vidas, que aunque parezca increíble, uno dice, pero ¿cómo el poder de los cuentos y las metáforas en nuestras vidas? Bueno, es lo que estaba explicando recién María de los Ángeles, ¿no? Cómo ciertas cosas que a veces nosotros hemos recibido cuando éramos chicos, y que tal vez ahora seguimos repitiendo ese mecanismo con los que tenemos hijos o con sobrinos, ¿sí? O con otros nenes, y no nos ponemos a pensar en esto, ¿no? Que es tal vez lo que ellos están recibiendo. Tal cual. ¿No? Sí, qué es lo que reciben. A ver, y que no está mal, está bárbaro contar cuentos. Sepamos que son parte del entramado de la información que va ingresando, ¿sí? Claro. Y que va a tener sus efectos. El lenguaje genera realidad. Lo que ingresa a nuestra mente es generador de realidad. Claro, ¿sí? Y por eso me resultó muy interesante en ese artículo de la revista que decían que a partir de esto que se estaba planteando de la importancia de los cuentos en la infancia, de las creencias que instalan, cómo se generaban cuentos con finales abiertos. Yo me acuerdo que en el proceso educativo una de mis hijas ya estaba en 4º grado y empezó a hablarse de esto ya. Claro. Una de las maestras hizo un librito que tenía todo un entramado de una historia, pero le dejaba el final abierto a cada uno de los alumnos. Y fue maravilloso, inclusive esta docente, que me pareció una idea fantástica, hizo una presentación de esos cuentos y era notorio cómo todos los chicos le habían dado un final diferente. Claro. Y esto tiene que ver con eso, con la cuestión de la individualidad de cada uno y de cómo las experiencias van marcando entramados distintos e interpretaciones distintas de la realidad. Cuando nosotros hablamos en algún programa acerca de coaching, una de las cosas que yo explicaba es que el coaching plantea que la realidad pertenece a un mundo interpretativo, que como somos todos constructores activos de la realidad, todos la interpretamos de manera diferente. Un mismo suceso dentro de un sistema familiar es relatado de diferente manera por los integrantes. Entonces, de repente vos ves que un hermano dice, ¿pero por qué decís eso si mamá no es así? ¿O qué? ¿Por qué decís si papá no era así? Papá era divino con vos porque vos eras su consentida, conmigo era un ogro. Entonces aparecen las diferencias y los diferentes puntos de vista que tienen que ver con el entramado de experiencias que se van teniendo a lo largo de la vida. Ahí está la cuestión. Yo viví a mi papá de esta manera, mi hermano de otra, y así sucesivamente. Ahora, eso está hoy en día como bastante... por no decir que antes no se veía de esa manera. Sí. ¿No? O sea, para no decir eso, de que antes no se veía. Ahora es como que está muy presente. Sí. Eso. Sí. Y es un tema que se ve tanto para el punto de vista positivo, como puede ser esto que vos estabas contando hoy, ¿no? De cuando uno tiene... cuando uno quiere significar algo de una persona, dice una metáfora y lo plantea desde ese punto. Ahora, cuando pasa lo negativo, como esta situación, por ejemplo, que vos estabas planteando hoy, que uno tiene en un momento de cuando era chico, que tuvo que leer, que pasó vergüenza o que le hicieron sentir vergüenza y que eso vuelve en algún momento de la vida adulta, es duro eso también. Y es llegar a ese nudo para poder ver qué creencia me mueve. Siempre detrás de una limitación hay creencias limitantes, siempre. Inclusive en muchos casos hay hasta un darse cuenta de que la risa no necesariamente fue burla, porque cuando los nenes son chiquitos y los chicos se traban o dicen otra palabra, los adultos nos reímos pero de ternura. Entonces, pero el niño no lo ve así. Vos por ahí te reís, el nene se enoja, se pone colorado y te dice, ¿por qué te reís de mí? En una determinada edad, 3, 4 años, o no te rías. Y en realidad el adulto normalmente se ríe de ternura o se ríe desde el amor y no desde la burla. O sea, puede pasar, pero bueno, normalmente esto no pasa. Pero el niño lo interpreta así. Entonces, ahora, ¿cómo eso queda también? Claro que queda. Claro, por eso lo digo. Cuando uno en esa situación de 3, 4 años... eso sucede y después queda ahí como un recuerdo, ¿no? Dando vuelta. Sí.
y vuelve en la vida adulta por una situación similar o porque repite esa misma acción Sí. y la otra persona reacciona de otra manera. Exacto, y muchas veces no somos conscientes. Freud planteaba que cuando las situaciones son tan displacenteras para las personas, estamos hablando de la temprana niñez, ¿no? Sí, claro. Se genera una decisión entre la emoción y la representación y quedan como reprimidas, ¿sí? En la adultez, si esto se enlaza nuevamente como recuerdo con la vivencia de la emoción, a partir de ahí uno lo puede trabajar. A mí me ha pasado que trabajando con pacientes ha llevado un tiempo hasta que surge esa, digamos, esa representación nodal, se le llama, esa creencia nodal que generó esas sucesiones de otras creencias que llevaron a una limitación. Pero bueno, de todo esto, que uno se mete en el mundo de la mente y es apasionante, Sí, claro. este es un puntito entre muchos, Ujú, porque ujú. también están las experiencias realmente vividas. Claro. Yo siempre hablo de la escena de Ratatouille, Sí, claro. esa escena del ratón cuando el nene prueba el plato y vuelve a esa escena de la infancia en la que estaba llorando porque se había golpeado y la mamá le da el plato de Ratatouille y eso le calma toda situación y genera un anclaje de placer. ¿Sí? Yo tengo recuerdos, yo creo que vos también los debes tener, Alberto, porque vos has crecido en Entre Ríos y bueno, sí. hay muchas cuestiones ligadas a una vida muy de campo, muy de pueblo. Yo me acuerdo que en mis vacaciones en el campo tengo el aroma de la casa de campo, la leña, claro. el sabor del arroz con leche, el tazón de leche, o sea, el pan de campo, todo eso. En cualquier situación que a mí me acerca a eso, yo exploto de placer. Sí, y bueno, y que uno muchas veces cuando vuelve al lugar a donde nació y a donde creció, cuando va de camino ya siente el aire diferente. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, cuando llega a esos lugares, muchos, cuando uno vuelve y pasa varios días, agarra hasta la cadencia del hablar. Sí, totalmente. La tonada. Exacto. Se pega. Se pega, sí. Y uno el deja ritmo. Claro, obvio. El ritmo, es increíble. Acá no se duerme siesta, pero en Entre Ríos es obligatorio. Exacto. Bueno, cuando uno llega a estas ciudades mucho más tranquilas que nos pasó con Galo, nos pasó en Mendoza y me suele pasar cuando voy a visitar a unos amigos a Junín, uno viene con toda el apuro y llegás ahí es como que todo el tiempo pasara más lento. Exacto, sí, sí. Y los ritmos fueran Sí, que otros. son otros. Y son otros, tal cual. Pero bueno, volviendo a esto, lo importante es que los seres humanos muchas veces vivimos en transparencia sin darnos cuenta desde dónde accionamos, ¿sí? ¿Por qué la metáfora o los cuentos tienen semejante importancia? Porque son modos de ingresar al cerebro ¿qué? Fíjate vos, no hay juicios, no hay reclamos, no hay órdenes, simplemente se explica de una manera diferente algo. Por ejemplo, no sé, el cuento del patito feo, el cuento de los tres chanchitos, el cuento de Pedro y el lobo. A mí me llama la atención que yo, por ejemplo, ahora a chicos de 20 años les digo, por el cuento del patito feo, ¿qué cuento? El cuento de Pedro y el lobo, nunca lo escuché. Ah, ¿nunca lo escuchaste? Son chicos que, esa por ejemplo es una generación que no tuvo muchos de los chicos nunca tuvieron esos cuentos, ¿eh? Atención con eso. ¿Cuáles serán los ordenadores? Acá, por ejemplo, hay otras historias seguramente. No, yo leía tal, o yo leía Pokémon, yo veía Pokémon, o yo veía esto. Y fíjate cómo hay una preferencia más por lo virtual. Hay que ir estudiando cada una de las diferentes generaciones con cuáles son los entramados que van generando los diferentes anclajes y significados, ¿no? Bueno, qué buen punto. Mirá cómo lo dejaste acá pendiente, ¿no? Porque yo recién te escuchaba que vos hablabas de tus hijas y que seguramente ellas han leído Blancanieves, La Cenicienta, Sí. La Sirenita, Sí. Caperucita Roja. Sí. Algunos han leído El Jorobado de Notre Dame y así muchos otros cuentos, ¿no? Sí. Pero vos acá estás marcando, que estos son cuentos clásicos, ¿no? Sí. Pero vos estás marcando estos otros que son bastante sencillos y que uno puede encontrar en cualquier hipermercado. Sí. Están Sí. ahí, los libros se los encuentra. Sí. Ahora, como por supuesto que las generaciones van cambiando, Sí. que no es lo mismo la que nos tocó a nosotros, los que tenemos 40,
que estos chicos de 20 que vos estás hablando, porque justamente con esos chicos uno tiene que interactuar y los patrones que tienen son diferentes. Son diferentes, tal cual. Y acá viene todo el desafío, porque fíjate, la programación neurolingüística viene explicando, que nace por los años 60 y pico, explica parte de lo que sería la generación nuestra, ¿sí? De los 40 para atrás, y hasta de los 30 también, porque por ejemplo, Pedro y el Lobo, ¿de qué habla? Del famoso refrán, en boca de un mentiroso lo cierto se hace dudoso. Hasta el día de hoy me acuerdo de eso, que me lo decía mi abuela y me lo machacaba, ¿sí? Entonces Pedro y el Lobo, y mentí, y un día vas a decir la verdad y nadie te va a creer, ¿sí? Bueno, habría que buscar cuáles son las historias, porque seguramente hay cuentos o hay material, porque ya, fíjate que también hay todo un problema con la lectura. Hoy con lo virtual, los libros... es todo un trabajo. Y que también se da ahora de muchos libros que son la historia de la película. Exactamente. Sí, las películas que han salido hace un par de años. Exactamente. Y que vos te encontrás con esos libros que cuentan esa historia. Sí, tal cual. O sea, ahora hay que indagar, bueno, ¿cuáles son los libros que vienen marcando esta generación que se viene? ¿Sí? Porque en lo real yo les cuento y dicen, no, Pedro y el Lobo, no, mis propias hijas, no, Pedro y el Lobo, no. Yo vi Cenicienta, Blancanieves, claro. Lilo y Stitch, Buscando a Nemo, Doris. Exacto. Eso es toda lo nuevo, ¿no? Pero lo que tiene en común es que siempre la metáfora tiene ese efecto. Ingresa y deja su anclaje en nuestra historia personal, ¿sí? Esto es lo novedoso. Y una cosita más que quería decir con respecto a esto que vos estás marcando recién. Nosotros antes leíamos eran los libros, nada más. Eran los libros. ¿No? Y ahora tenemos... Y no el teníamos libro, acceso al otro, claro. Antes eran los libros. Ojo, para nada quiero decir que hoy no leen. Los niños leen y mucho. Lo que pasa es que ahora se están planteando otros materiales. Exacto. ¿Por qué? Porque es otra generación y tienen otros estímulos, ¿sí? A eso me refería, que por Tal ahí nosotros cual. simplemente teníamos el libro. Nada más que el libro. No teníamos otra Yo me acuerdo cosa. hasta el día de hoy, el libro, que si alguna vez lo veo, yo creo que me lo compro por el anclaje que implica. Era un libro grande que tenía todos. Tenía el patito feo. Para mí era un cuento... No era, yo voy a dejar para después del corte cuál fue mi cuento. Ajá, mira. El que a mí me marcó, y cuando en la clase me di cuenta, te voy a contar cómo lo que me pasó, ¿sí? Pero la magia del patito feo habla, finalmente, fíjate los temas, habla de bullying, de discriminación. Es una manera de hablar de no hay que hacer las diferencias, y si te sentís diferente, tal vez lo que no sabés es que potencialmente podés ser... un cisne, porque eso es lo que te decían, ¿sí? Bueno, no se pierdan la segunda parte, aparte con una nota de color muy linda, muy buena, que nos trajo hoy María de los Ángeles Ropaldo, que está llevando adelante su programa acá los martes a las 4 de la tarde y que se llama Afrodita Wish and Food. Hoy hablando de esto, de los cuentos. De los cuentos. Y ahora, a la vuelta, les cuento cuál fue mi cuento de la infancia y cómo me marcó. Ya está la foto de María de los Ángeles Ropaldo en la fanpage de la radio. Hoy, María de los Ángeles conduciendo Afrodita Wish and Food. El poder de los cuentos y las metáforas en nuestra vida. María de los Ángeles, psicóloga y coach. Así que estamos compartiendo esta tarde de los días martes a las 4 de la tarde. Hoy con este tema del poder de los cuentos y las metáforas en nuestra vida. ¿Vos habías dejado algo pendiente que tenía que ver con un cuento que te marcó a vos? Y me marcó en la infancia, fue realmente... cuando me di cuenta de esto, les voy a contar el entramado, cómo fue. Claro, porque esto también es cierto. Es el entramado. Claro, uno a veces dice, no, yo, como me pasó a mí, no, un cuento que te haya marcado. Y uno dice, sí. Y no lo piensa, tal vez, para uno. Uno piensa una historia que lo atrapó. Sí, ¿no? pero ahora no. Pero en este caso es un cuento que ¿Qué marcó? Quererlo, te marcó. Y además en una cena de amigos fue genial. Creo que reímos durante 2 horas seguidas porque cada uno empezó a decir su cuento y era tal cual la personalidad. Porque bueno, al fin y al cabo, mira Alberto, ¿qué somos los seres humanos? Un relato de nuestra historia.
Vamos relatando, vamos conversándonos y conversando con el resto lo que es nuestra vida. Bueno, es triste decirlo de esa manera, suena feo, pero es verdad. Uno se pasa contando cosas que ha hecho o que hizo, sí, y seguramente cosas que va a hacer. Tal cual. ¿No? En un momento. Somos un relato. El tema es, bueno, ¿qué relato construimos de nuestra vida? Ahí está la clave, ¿no? Sí, sí. Bueno, para que no nos vayamos sin del programa, porque a las 5 tenemos a nuestro amigo que habla de los coleccionistas del mundo, así que tenemos que dejar el espacio. Pero quiero contarles a los oyentes, te quiero contar cómo fue. Yo estaba haciendo mi formación en programación neurolingüística y llega la clase de metáforas, ¿no? Bien. Entonces, me acuerdo que la profesora saca una hoja y dice, bueno, hoy vamos a hablar del cuento de la infancia. Ajá. El ejercicio dice, cada uno comenta cuál fue el cuento, anécdota, canción, fábula o aventura que evocó como anclaje, ¿no? Allí había que detectar cuáles eran las características de los personajes que incluían ese cuento, anécdota, fábula, qué creencias tenían ese cuento, cómo se desarrollaban las acciones en ese cuento, y al finalizar había que ver cuál era la moraleja, ¿no? Dicho esto, todo el mundo empezó a escribir su cuento y con la premisa de que ese cuento iba a develar algo acerca de nosotros. En un momento yo termino el relato, pongo las creencias, los personajes y digo, la pucha que los tiró. En el silencio de la clase me mando esa frase y la profesora y todos los demás empezaron a reírse porque se habían dado cuenta que a mí una ficha me había caído. Dice, ¿qué te pasó? Nada, le digo. No te puedo creer. ¿Sabés cuál era mi cuento de la infancia? Los 3 chanchitos. ¿Y sabés cuál era el personaje con el que yo me identificaba? Con el que laburaba todo el día y construía la casita. Y la lógica del sacrificio. Y que te ganarás el sudor, el trabajo con el sudor de tu frente. Y que en la vida no hay que perder tiempo. Y no hay que andar con los palitos, ni tocando la guitarra, ni bailando. Y dije, no, mirá de dónde venía la cuestión de sacrificio. Y todos se quedaron, me dice, y empezaron a hablar. Y esto en una cena, me acuerdo que un amigo muy querido habló de que su cuento preferido era el que el cartero que nunca, un amigo que trabaja y estudia 25 horas al día, la historia de la Pepita la cartera, algo así, era una mujer que repartía las cartas y que no festejaba ni siquiera su cumpleaños. Nos empezamos a matar de risa, de una manera. La otra dice, la mía era Blancanieves y los 7 enanitos. Y decía, no te puedo creer. Y empezamos a hablar de qué creencias nos resultaban a nosotras significativas, a cada uno de nosotros, de esos cuentos. Y yo durante muchos años, hoy en día le estoy agregando placer a mi trabajo, pero era la cuestión de trabajar, y las vacaciones, y el descanso solamente en vacaciones, o fin de semana, si se podía. Entonces vos fíjate cómo, por supuesto, yo hice un cambio rotundo a partir de darme cuenta de estas cosas y mi manejo del tiempo es otro y de mi vida es otro, pero no es solamente por eso, son muchos cambios que uno va haciendo. Ahora, vos fíjate, yo como referente de mi infancia, cuando tuve que elegir un cuento, y eso que leía muchos, porque acá hay algo importante, en el corte estábamos hablando con Alberto, le cuento a los oyentes de cómo nosotros lo único que teníamos era el cuento escrito y con suerte alguna imagen. Y hoy en día es diferente. Hoy los nenes chiquitos quieren ampliar la imagen de la revista, como si fuera un zoom. Entonces es otro cerebro, sin duda que es otro cerebro. Pero de todas maneras es un cerebro que funciona con anclajes de metáforas y de cuentos y de historias. Porque los seres humanos construimos historias. Interpretamos, sí. 2 cositas cortitas. Una, remarcar esto, ¿no? ¿Cómo fue que dijiste recién? Ahora se me escapó justo. La frase que dijiste recién, tienen otro cerebro, tienen otro entramado. Sí. Otro entramado, otros anclajes, o sea,
la realidad es otra, son mucho más visuales, o sea, tienen otros estímulos diferentes a los nuestros. Nosotros teníamos una biblioteca y eran 4 canales, blanco y negro, que hacía tac, tac, tac. Mi hija no me puede creer, no lo entiende, es como que no logra entenderme cuando yo le cuento. Y me dice, no te puedo creer que tenías 4 canales. Sí, la Pantera Rosa estaba a las 8 de la noche, y no soy Tutankamón, a ver, tengo 46 años, no soy Tutankamón. Y sí, en mi infancia yo daba vuelta el canal de la tele y eran ¿Y volvías? 4, sí, Porque no había, tenía el Superagente 86, Meteoro, la Pantera Rosa, el Inspector, que mucho no me gustaba, es buenísima. Heidi, es buenísima. Abuelito, dime tú. Bueno, ahí está. Y ahí está, la bondad, el amor y todo esto, ¿no? Bueno, fíjate vos, nada, es increíble. Esto otro, cuando te pasó a vos, sí, porque supongamos que los que venimos escuchándote durante casi todo este año, haciendo acá este programa, te hemos escuchado de los cambios que hay que hacer, ¿no? Sí. Y te hemos escuchado, muchos hemos puesto a la práctica cosas que vos decís. Ahora, a vos te toca esta situación. Sí. Que, te das cuenta. Sí. Y te cae la ficha que vos decís, ¿no? Me cae la ficha. Sí. Ahora, ¿hay personas a los que eso nunca le va a pasar? Les pasa, pero tal vez por un lado diferente, ¿no? Yo por eso trato de siempre dar a conocer esto. Porque, sí, la respuesta es que hay personas que pasan por este mundo sin darse cuenta de un montón de cosas, de un montón de aspectos que les fueron ocultos y que tenían por ahí acciones que les generaban displacer y nunca entendieron por qué. Ahí está. Eso es lo bueno, ¿no? Sí, sí. Por eso te lo preguntaba, porque es importante que a veces nosotros cuando estamos al aire, que contamos estas cosas, nada mejor que contarlo en primera persona, ¿no? Sí, claro. A esto que nos pasa. O que alguna vez nos pasó esto algo malo, o que no lo pudimos hacer, pero bueno, hicimos el intento, probamos, no nos salió y seguimos adelante. Y seguimos adelante. Yo siempre, yo realmente me he tomado como una causa personal esto del enfoque salugénico de la psicología y de poder dar a conocer la mayor cantidad de herramientas para una mejor calidad de vida. Entonces, cuando yo digo la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras conversaciones internas, tiene que ver con esto, con qué creencias sustentan esas conversaciones internas. Si yo digo que soy constructor activo de la realidad, mi realidad va a ser en base a lo que yo creo de esa realidad. Claro. Entonces, sí, realmente yo en los espacios en los que puedo doy a conocer esto que para mí fue un cambio, ¿no? Que es simplemente una visión, no es una verdad absoluta, es una visión. Claro. Sí. Es decir, miren, presten atención, ¿cuáles fueron los cuentos de tu infancia? ¿Qué relatos, qué anécdotas te marcaron? ¿Qué personajes intervinieron? ¿Qué creencias generaron y sostenían esos relatos, esas anécdotas, esas fábulas, ¿sí? Bueno, en mi caso era la lógica del sacrificio. Que de verdad para mí me llevó mucho tiempo poder entender y cambiarme de ese lugar y decir, no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser sacrificada la vida? Yo la verdad que no tengo un cuento ahora presente, pero me voy a ir con esta inquietud ahora cuando vuelva en el micro. Sí. Tengo por lo menos 25 minutos. Genial. Me voy con esa inquietud, ¿no? Puede ser una canción, sí, claro. Puede ser una fábula, puede ser un relato. No necesariamente tiene que ser un cuento de la infancia. Y hablando de cuentos, vamos con la nota de color, sí, señora, Alberto. Sí, señora. Piénsenlo los oyentes también, ¿eh? No, ¿Qué bueno anécdota, eso, qué canción, qué poema, ¿sí? Bueno, este cuento tiene que ver con un maestro y se llama El Anillo. Hacia el siglo XII, el maestro Akbahar era reconocido por todos en Medina por su sabiduría. A él concurrían muchos en busca de consejo y aliento. Yusef hizo un largo viaje para llegar a la casa del maestro y al llegar su turno le dijo: «Maestro Akbahar, siento que la vida me da menos de lo que merezco. Sé que debería estar mejor, ser más feliz, poseer más riquezas, y sin embargo mi vida es mediocre y en el fondo muy poco placentera». «Bien», contestó el maestro. «Mira, en estos momentos tengo un problema yo, así que te pido tu ayuda para resolverlo y luego podremos seguir con lo tuyo». Yusef se sintió sorprendido de que el maestro no tomase en cuenta su pregunta y le saliese con esta respuesta.
Bueno, pero no pudo menos que decir: está bien, maestro, ¿qué es lo que usted necesita? El maestro lo mira y le dice: tengo que vender urgente este anillo, por lo menos al precio de 1 moneda de oro. Te pido que tomes tu caballo, vayas al mercado y lo vendas, pero no aceptes menos de 1 moneda de oro. Dicho esto, tomó el anillo en su dedo y se lo entregó a Yusef, quien, bastante molesto, para qué negarlo, subió a su caballo y se dirigió al mercado a cumplir el encargo. Una vez en el mercado, Yusef ofreció a la gente que pasaba el anillo pidiendo el precio que el maestro le había indicado. No consiguió más que burlas de la gente. 1 moneda de oro por ese anillo, muchacho, tú sí que estás loco. Te ofrezco 3 de cobre y esta daga. La mejor oferta que recibió la obtuvo de una dama de buen aspecto, quien envió a su criado para que ofreciese 1 moneda de plata. Horas después, y ya cuando el mercado empezaba a cerrar, Yusef, agotado por el esfuerzo y totalmente decepcionado de tan ridículo encargo, optó por regresar a la casa del maestro. En el viaje de regreso incluso pensó para sus adentros: ¿será realmente Abgar tan buen maestro y sabio como se dice? ¿O solo un viejo ñoño y ambicioso que pretende 1 moneda de oro por este pedazo de lata sin valor? Al llegar dijo con cierto tono de molestia en su voz: Abgar, me desgañité en el mercado ofreciendo este anillo a todos los que pasaron, pero lo máximo que obtuve fue la oferta de 1 moneda de plata. Ajá, dijo el maestro, casi sin mirar a Yusef. Entonces, hazme otro favor. Ve a la casa del joyero real que está enfrente a la mezquita y dile que te indique el valor del anillo, pero no se lo vendas. Te ofrezca lo que te ofrezca, no se lo vendas. ¿Has entendido? Allí partió Yusef a cumplir el nuevo encargo, decepcionado y con la sensación de que el viejo lo tomaba como un sirviente y, para peor, no había prestado aún atención a su consulta. Al llegar al sitio indicado, encontró al joyero real casi a punto de cerrar su negocio. Con algunos ruegos consiguió que entrase nuevamente y analizase el anillo. ¿Y cuánto cree que puede valer esto?, preguntó Yusef, convencido de antemano del escaso valor de la pretendida joya. Bueno, la verdad es que yo diría... Y el joyero real titubeaba mientras miraba el anillo desde todos sus ángulos. Digamos que podría llegar a valer unas 70 monedas de oro. Pero bueno, dado tu apuro, yo podría pagarte alrededor de 50 o 53 máximo. La mandíbula de Yusef cayó, dando a su rostro una estúpida imagen e impidiéndole articular palabra alguna. Esto sin duda fue tomado por el joyero como una hábil estrategia de regateo, ya que sin darle tiempo a recuperarse le dijo: está bien, veo que eres un duro negociante, pero no tengo forma de conseguir más que 62 monedas de oro en este instante. Yusef, sin poder articular palabra aún, logró recuperar el anillo de la mano del joyero, que se resistía a soltar la joya, y regresó a la casa de Abgar. Al ver su rostro sorprendido, Abgar le dijo: hola, Yusef, ¿qué te ha dicho el joyero? Realmente no lo puedo creer, maestro. Cotizó el anillo en 70 monedas de oro y llegó a ofrecerme 62 en ese mismo momento. ¿Quiere que regrese y se lo venda? No, Yusef, contestó el viejo mientras volvía a colocarse el anillo en su dedo. Conozco el valor del anillo, y se trata de una joya más valiosa aún de lo que ese pillo del joyero te la cotizó. Este anillo perteneció a Mustafa II, el supremo sultán. Aquí está su sello y cualquier joyero puede reconocerlo al instante. Pero no entiendo, ¿y por qué nadie en el mercado llegó a ofrecer más que unas pocas monedas de cobre por él? Porque, Yusef, para advertir el valor de ciertas cosas hay que ser un experto. La gente en el mercado, a lo sumo, podría advertir el brillo del oro o el tamaño de una piedra incrustada, pero ninguno de ellos reconocería el sello real en el anillo. Luego de invitar a Yusef con un gesto de su mano a sentarse, Abgar prosiguió: lo mismo ocurre con tu vida. Estás esperando que la gente te reconozca o que el destino te favorezca, y no adviertes que el verdadero valor lo da el sello real que todos tenemos dentro. Regresa y saca provecho de tu vida, no porque los demás opinen o te den, sino por el verdadero valor de tu sello real.
La nota de color a cargo de la licenciada en psicología y coach María de los Ángeles Ropaldo. Qué bueno lo del sello, ¿eh? Tal cual. Eso sería una metáfora. Es una manera sencilla y directa de darnos una idea que nos marca. El fin de semana, con esto cierro, el fin de semana salió una nota. El fin de semana se da para la lectura, ¿no? Uh-huh. De los diarios, tanto en papel como en la versión online. Uh-huh. Y hoy María de los Ángeles trajo este tema de los cuentos y el poder de la metáfora. Uh-huh. Cuentos que hemos leído, nos han leído cuando éramos chicos y que a veces, sin darnos cuenta, siguen hasta nuestra vida adulta. Uh-huh. El título de este artículo es Milanesa y pastas, los adultos con paladar infantil. ¿Qué tal? Muchas personas no se animan a probar otras comidas y mantienen los mismos platos de cuando eran chicos. Uh-huh. Este artículo salió en La Nación, nosotros lo compartimos en la fanpage, así que por supuesto los invito a mirarlo, porque a veces nosotros hablamos de cosas y los que están escuchando o nosotros mismos que estamos acá a veces no nos damos cuenta, pero la comida también tiene que ver, ¿eh? Lo que hemos comido cuando éramos chicos y claro, que nos acompaña hasta el día de hoy. Claro, claro. Y fíjense una cosa, en esa clase de la metáfora, yo tuve que escribir mi propia metáfora, que la escribí hace varios años, y la verdad, quiero contarles, me cambió la vida. ¿Saben lo que escribí? A ver. La vida es como un sendero amplio y frondoso, intrigante, con diferentes viajeros, que cambia de colores, temperaturas, sensaciones, aromas y personas, que no está predeterminado, que es estable pero a su vez cambiante, con infinitos y nuevos rincones y desconocidas experiencias por vivenciar. María de los Ángeles, como siempre, es un gusto. Muchas gracias, igualmente, Alberto. Y un honor que vengas acá a compartir con nosotros este momento, casi una hora, donde siempre nos llevamos algo. Cada día nos vamos con algo en el momento del regreso a casa, que uno a veces no sabe qué pensar, ¿no? O agarra el celular. Pero bueno, si los que escuchan y pueden escuchar o lo escuchan después cuando subimos la grabación, siempre tenemos algo en qué pensar en esos 20 minutos que tenemos de viaje. María de los Ángeles siempre nos deja algo como para ir sumando algo positivo. Así que muchas gracias. Qué bueno, Alberto. Bueno, y recuerden, el autodominio crece con el autoconocimiento. Nos vemos. Un beso. Martes 4 de la tarde. Afrodita Wish and Food. Afrodita Wish and Food. Conduce María de los Ángeles Ropaldo en Inside Bituk, Radio Online.